Estimadas y estimados, en este video voy a explicar cómo hacer el cálculo para determinar el tamaño de una muestra cuando quieres sacar una muestra de una población de interés para un estudio estadístico. Básicamente hay cuatro fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra. Se dividen en dos grandes grupos. Cuando tú estás investigando en una población, por ejemplo, en un estudio de mercado, una pregunta que se puede responder como verdadero o falso, sí o no. Es decir, ¿vas a consumir el refresco o el producto? Sí o no. ¿Vas a viajar en Semana Santa? Sí o no. Es decir, estás haciendo una investigación que se responde por verdadero o por falso. Una proporción P y una proporción Q. Esos son los dos primeros, el primer grupo, que son las dos primeras fórmulas. Y las otras dos fórmulas es cuando estás usando una investigación de mercado que se puede estudiar o responder a través de un promedio, a través de medias. Es decir, el consumo promedio al mes de un producto, el gasto promedio de una familia, el peso promedio de un grupo de personas, etcétera. O sea, cuando estás haciendo una investigación que se resuelve por medias o por promedios, es el segundo grupo. La primera fórmula, que es por proporciones, un sí o un no, verdadero o falso, incluye P y Q e incluye una letra que se llama N, que es cuando conoces el tamaño total de la población. Pero hay problemas donde no conoces el tamaño total de la población, entonces hay otra fórmula que omite el valor de N. Para proporciones, que son las dos primeras, y para medias pasa lo mismo. La primera fórmula es cuando conoces el total de la población y la segunda es cuando no conoces el total de la población. Pues vamos a hacer este ejemplo. Este taller para calcular el tamaño de una muestra va a ser un ejemplo con proporciones, un total de población conocida. Vamos a leerlo. Una empresa requiere lanzar un nuevo sabor de bebida energética y desea hacer una encuesta en una ciudad de 1 millón de habitantes para conocer la aceptación del producto. Para obtener resultados confiables, se decide calcular el tamaño de la muestra con los siguientes criterios: nivel de confianza del 90%, eh, proporción de éxito esperada del 50%. Eso es típico, siempre colocamos 0.5 o una proporción a favor del 50% cuando no tenemos más información o cuando el problema no nos da más información. Si usamos un valor de aceptación preliminar del 40%, significa que ya tenemos una información previa, pero no lo recomiendo. Yo siempre recomiendo para un estudio inicial colocar el 50%, eh, porque aquí en la fórmula se va a multiplicar P, que es el 50%, y Q, que es el inverso, que también va a ser el 50%, de forma tal que a ocupar esos dos valores nos va a maximizar el tamaño de la muestra y nos va a hacer más confiable el estudio. Margen de error permitido del 8% o en fracción 0.08. Nos pide el problema determinar el número de personas que se deben entrevistar para conocer la proporción de personas que aceptarán el producto. Bueno, aquí tenemos una tablita de datos. El tamaño de la población es N, la proporción a favor, que es P, la proporción en contra, que es el inverso de P, que es Q, la variable estandarizada, que es la variable Z de la distribución normal de alfa sobre 2, el margen de error y el nivel de confianza. Alfa sobre 2 aquí nos indica que es un tamaño de dos colas. Es un problema de dos colas. Ahorita voy a explicar a qué se trata. Vamos a vaciar los datos. El tamaño de la población es 1 millón de habitantes. La proporción a favor es del 50%. La proporción en contra es el inverso es como si fuera 1 menos el 50%, que es el inverso de P, que va a ser igual al 50%. Ahorita les explico cómo calcular la variable estandarizada.
El margen de error es del 0.08 o el 8%. Y el nivel de confianza, que es el inverso de la cota de error, es el 90%. El nivel de confianza es 1 menos alfa. 1 menos la cota de error es el 90%. Si nosotros vemos, vamos a concentrarnos en esta grafiquita de la distribución normal. Es un problema de dos colas, es decir, hay un intervalo donde se encuentra en medio del intervalo el nivel de confianza. Y dentro de ese nivel de confianza hay un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es esa línea punteada y el límite superior está definido por esta línea. El nivel de confianza es el 90% y lo inverso al nivel de confianza es la cota de error. Pero al ser un problema de dos colas, porque tiene alfa sobre 2, hay una colita inferior, abajo del límite inferior de confianza, y hay una colita superior, arriba del nivel superior de confianza. Ahora, como el 90% es el nivel de confianza, el 10% restante se divide en la cola inferior, que sería el 5%, y el otro en la colita superior, que sería el otro 5%. Entonces, esta zona sombreada de morado es la probabilidad acumulada que nosotros necesitamos alimentarle al Excel para obtener esta z de alfa sobre 2. ¿Sale? Si el nivel de confianza es del 90% y está entre estos valores, es decir, tendríamos que sumar 90% más el 5% de la cota de error que está aquí, la colita de alfa sobre 2, que sería el 5%. Es decir, estamos acumulando una probabilidad del 5% más el 90%, es decir, del 95%. Entonces usamos la función distribución normal estándar inversa y alimentamos el nivel de confianza del 95% para obtener el valor de z deseado. Para calcular el tamaño de la muestra metemos esta fórmula. Vamos a seguirla. Esta fórmula está construida con un numerador sobre un denominador. El numerador lo voy a colocar entre paréntesis. Empezamos en el numerador con el tamaño de la población por P por Q. Voy a seleccionar la celda que tiene el valor de Q por Z al cuadrado, ¿no? Tal como lo dice la fórmula. Eso termina el numerador y voy a empezar a escribir el denominador, que es el error al cuadrado por el tamaño de la población menos 1 más P por Q por la variable estandarizada Z al cuadrado. Termino de escribir el denominador, cierro paréntesis, le doy Enter y en total tenemos que se deben de encuestar a 106 personas para tener este estudio. ¿Sale? Excel nos da una cantidad muy grande de cifras después del punto decimal porque ya está aquí programada la fórmula, ¿no? Entonces, si ustedes sacan este valor de Z estandarizado con tablas, pues obviamente puede variar un poquito el cálculo final del tamaño de la muestra. Muy bien, pues eso es todo, espero les haya servido y mucho éxito.